Your Excellencies, dear brother priests, dear religious sisters and brothers, pastoral workers, and all my Excelencias, brothers and sisters. reverendísimas, queridos sacerdotes, religiosas y religiosos, agentes de pastoral, hermanos y hermanas todos. Es una gran alegría encontrarme aquí en medio de ustedes. Agradezco al Señor que me concede en mi primer viaje apostólico visitar esta tierra sagrada que es Turquía, en la cual la historia de Israel encuentra el cristianismo naciente. El Antiguo y el Nuevo Testamento se abrazan y se escriben en las páginas de numerosos concilios. Obedient to God's call, la fe que nos une tiene raíces lejanas. En efecto, obediente a la llamada de Dios, nuestro padre Abraham se pone en camino desde Ur de los Caldeos y después desde la región de Harán al sur de la actual Turquía. Abraham partió hacia la tierra prometida. En la plenitud de los tiempos, después de la muerte y resurrección de Jesús, también sus discípulos se dirigieron hacia Anatolia y Antioquía, donde posteriormente fue obispo San Ignacio y fueron llamados cristianos por primera vez. Desde esa ciudad, San Pablo inició algunos de sus viajes apostólicos, fundando muchas comunidades. Y es precisamente en la costa de la península de Anatolia, en Éfeso, donde según algunas fuentes antiguas, habría residido y fallecido el evangelista Juan, discípulo del Señor. Además, recordamos con gran admiración el gran pasado bizantino, el impulso misionero de la Iglesia de Constantinopla y la difusión del cristianismo en todo el Levante. Aún hoy, en Turquía, viven numerosas comunidades cristianas de rito oriental, como armenios, sirios y caldeos, así como las de rito latino. El patriarcado ecuménico sigue siendo un punto de referencia tanto para sus fieles griegos como para los que pertenecen a otras denominaciones ortodoxas. Queridos hermanos, también ustedes han sido engendrados de la riqueza de esta larga historia. Y hoy son ustedes la comunidad llamada a cultivar la semilla de la fe que desde Abraham, los apóstoles y los padres de la Iglesia nos ha sido transmitida. La historia que nos antecede no es simplemente para recordar y después archivar en un pasado glorioso, mientras observamos resignados cómo la Iglesia Católica se ha reducido numéricamente. Al contrario, estamos invitados a adoptar la mirada evangélica iluminada por el Espíritu Santo. Y cuando miramos con los ojos de Dios, descubrimos que Él ha escogido el camino de la pequeñez para descender en medio de nosotros. Este es el estilo del Señor que estamos llamados a testimoniar. Los profetas anunciaron la promesa de Dios acerca de un pequeño germen que brotará, y Jesús elogia a los pequeños que confían en Él, afirmando que el reino de Dios no se impone llamando la atención, sino que se desarrolla como la más pequeña de todas las semillas plantadas en la tierra. Esta lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia. En efecto, esta fuerza no reside ni en sus recursos ni en sus estructuras, ni los frutos de su misión derivan del consenso numérico, de la potencia económica o de la relevancia social. La Iglesia, al contrario, vive de la luz del Cordero y, reunida en torno a Él, es impulsada por el poder del Espíritu Santo en los caminos del mundo. En esta misión, la Iglesia está llamada de nuevo a confiar en la promesa del Señor. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Al respecto, recordemos estas palabras del Papa Francisco. En una comunidad cristiana donde los fieles, los sacerdotes, los obispos no toman este camino de la pequeñez, no hay futuro. El reino de Dios brota en lo pequeño, siempre en lo pequeño. The church in Turkey
is a small community. La iglesia en Turquía es una pequeña comunidad que no obstante permanece fecunda como semilla y levadura del reino. Por eso, los animo a cultivar una actitud espiritual de esperanza confiada, fundada en la fe y en la unión con Dios. Es necesario, ciertamente, dar testimonio del Evangelio con alegría y mirar hacia el futuro con esperanza. Algunos rasgos de esta esperanza ya están presentes. Pidamos entonces al Señor que los sepamos reconocer y cultivar. Otros, quizá, tengan que ser expresados por nosotros de manera creativa, perseverando en la fe y en el testimonio. Entre los signos prometedores más hermosos me vienen a la mente los muchos jóvenes que tocan a las puertas de la Iglesia Católica, trayendo consigo sus preguntas y sus inquietudes. A tal propósito, los exhorto a continuar con el riguroso trabajo pastoral que llevan a cabo, y del mismo modo los invito a escuchar y acompañar a los jóvenes y también a atender a aquellas áreas en las cuales la Iglesia en Turquía está llamada a trabajar de modo particular: el diálogo ecuménico e interreligioso, la transmisión de la fe a la población local y el servicio pastoral a los migrantes y refugiados. Este último aspecto amerita una reflexión. La presencia tan significativa de los migrantes y refugiados en este país, en efecto, supone para la Iglesia el desafío de acoger y servir a aquellos que se encuentran entre los más vulnerables. Al mismo tiempo, esta iglesia está formada por extranjeros y, de hecho, muchos de ustedes, sacerdotes, religiosos, agentes de pastoral, proceden de otras tierras. Esto requiere de su parte un compromiso especial con la inculturación. Que la lengua, los usos y las costumbres de Turquía se conviertan cada vez más en los suyos. La comunicación del Evangelio pasa, de hecho, por esta inculturación. No quiero olvidar, además, que en esta tierra se celebraron los primeros 8 concilios ecuménicos. Este año se cumple el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, cimiento en el camino de la Iglesia y de la humanidad entera. Un acontecimiento siempre actual que nos plantea algunos retos que me gustaría mencionar. El primero se trata de la importancia de acoger la esencia de la fe y del ser cristianos. En torno al símbolo de la fe, la Iglesia de Nicea encontró la unidad. Por lo tanto, no se trata solo de una fórmula doctrinal, sino de la invitación a buscar siempre, incluso dentro de las distintas percepciones, espiritualidades y culturas, la unidad y la esencialidad de la fe cristiana en torno a la centralidad de Cristo y a la tradición de la Iglesia. Nicea nos invita aún hoy a reflexionar sobre esto. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué significa en su núcleo esencial ser cristianos? El símbolo de la fe, profesado de modo unánime y común, se vuelve de esta manera criterio de discernimiento, brújula orientadora, eje sobre el cual deben girar nuestro creer y nuestro actuar. A propósito del nexo entre la fe y las obras, quiero agradecer a las organizaciones internacionales, de modo especial a Cáritas Internacionales y a Kirche ist Not, por el apoyo a las actividades caritativas de la Iglesia y sobre todo por la ayuda prestada a las víctimas del terremoto de 2023. El segundo desafío consiste en la urgencia de redescubrir en Cristo el rostro de Dios Padre. Nicea afirma la divinidad de Jesús y su igualdad con el Padre. En Jesús nosotros encontramos el verdadero rostro de Dios y su palabra acerca de la humanidad y de la historia. Esta verdad pone constantemente en crisis nuestras representaciones de Dios cuando no corresponden a lo que Jesús nos ha revelado y nos invita a un constante discernimiento crítico sobre las formas de nuestra fe, de nuestra oración, de nuestra vida pastoral y en general de nuestra espiritualidad.
Hay, sin embargo, otro desafío que definiría como un regreso del arrianismo presente en la cultura actual y a veces hasta en los propios creyentes, cuando se ve a Jesús con admiración humana, incluso aún con espíritu religioso, pero sin considerarlo realmente como el Dios vivo y verdadero presente entre nosotros. Su ser Dios, Señor de la historia, viene de esta manera oscurecido y nos limitamos a considerarlo un personaje histórico, un maestro sabio, un profeta que ha luchado por la justicia, pero nada más. Nicea nos lo recuerda. Cristo Jesús no es un personaje del pasado, es el Hijo de Dios presente entre nosotros que guía la historia hacia el futuro que Dios nos ha prometido. Por último, el tercer desafío, la mediación de la fe y el desarrollo de la doctrina. En un contexto cultural completo, el símbolo de Nicea logró mediar la esencia de la fe a través de las categorías culturales y filosóficas de la época. No obstante, pocos decenios después, en el primer concilio de Constantinopla, vemos que se profundizó y amplió, y precisamente gracias a esa profundización de la doctrina se llegó a una nueva fórmula, el símbolo niceno-constantinopolitano que comúnmente profesamos en nuestras celebraciones dominicales. En esto aprendemos una gran lección. Siempre es necesario mediar la fe cristiana en los lenguajes y categorías del contexto en el que vivimos, como hicieron los padres en Nicea y en los otros concilios. Al mismo tiempo, debemos distinguir el núcleo de la fe de las fórmulas y formas históricas que lo expresan, las cuales siempre son parciales y provisorias y pueden cambiar a medida que profundizamos en la doctrina. Recordemos que el nuevo doctor de la Iglesia, St. John Henry Newman, insiste en el desarrollo de la doctrina cristiana porque no es una idea abstracta y estática, sino que refleja el misterio mismo de Cristo. Se trata, por tanto, del desarrollo interno de un organismo vivo que saca a la luz y explica mejor el núcleo fundamental de la fe. Queridos hermanos, antes de saludarlos, quisiera recordarles la figura para ustedes tan querida de San Juan 23, que ha amado y servido a este pueblo afirmando: me gusta repetir lo que siento en el corazón. Yo amo a los turcos, aprecio las cualidades naturales de este pueblo. Y observando desde la ventana de la casa de los jesuitas a los pescadores del Bósforo, trabajando entre las barcas y las redes, escribió: el espectáculo me emociona. La otra noche, hacia la 1, llovía a cántaros, pero los pescadores estaban allí, impávidos en su ruda tarea. Imitar a los pescadores del Bósforo, trabajar día y noche con las lámparas encendidas, cada uno en su propia barca, a las órdenes de los jefes espirituales. Ese es nuestro grave y santo deber. Deseo que sean animados por esta pasión, que conserven la alegría de la fe trabajando como pescadores intrépidos en la barca del Señor. Que María Santísima, la Teótocos, interceda por ustedes y los cuide. Gracias.